Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro nuevo webinar, Moving from Java 8 to Java 17. Mi nombre es Paulina, yo voy a ser su anfitriona el día de hoy. Para aquellos que no nos conocen, bueno, nosotros somos parte de LangFactor, somos una compañía global que tenemos miembros alrededor de todo el mundo, contamos con oficinas en Colombia, Costa Rica, y Bulgaria, así como también en Miami, y bueno, con colaboradores remotos alrededor de todo el mundo. En el día de hoy vamos a estar teniendo esta charla de la mano de Johannes Correa, uno de nuestros colaboradores. Johannes, ¿cómo estás? ¿Quieres presentarte? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paulina. ¿Cómo han estado? Bueno, como dijo Paulina, mi nombre es Johannes Correa. Soy de Medellín, Colombia. Soy ingeniero de sistemas, ingeniero de software, trabajando en la industria desde hace casi 20 años. Empecé a trabajar con Java a nivel profesional hace ya un buen tiempo, cuando digamos que la tecnología más deslumbrante, si se quiere, era los servlets. Y desde hace, ¿qué año larguito? Estoy en LangFactor como Java Practice Lead. Más allá de eso, soy historiador frustrado. Hice unos 4 o 5 semestres. Y mi tiempo libre lo invierto, no lo gasto, lo invierto con mi hija de 6 años, mi esposa, y los 2 enanos de la casa, 2 gaticos. Muchísimas gracias por tu presentación, Johannes. Antes de comenzar, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Allí podrán encontrar distinto contenido como en nuestros próximos webinars o blogs o distintos contenidos de interés. Y por último, queríamos comentarles que al finalizar este seminario vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde podrán acercarles las consultas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Y bueno, vamos a estar respondiendo algunas de las consultas que nos lleguen. Dicho esto, adelante, Johannes, puedes comenzar. Claro, Paulina, no sé si quieres, esperamos si se suben un poquito más de personas o arrancamos, tú me dirás. Arranquemos, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Entonces, como decía, bienvenidos a todos. Ahora, empecemos quizás por lo primero, es ¿por qué deberíamos migrarnos? ¿Por qué tomar la decisión de movernos de una versión tan estable y tan adoptada a nivel industrial como Java 8? La principal razón, o una de las principales razones que nos llevan a considerar esta migración, es que debemos tener siempre presente que el ritmo en el que están saliendo nuevas versiones en Java cambió drásticamente desde el momento en que salió Java 9. Java 9, el JK9 salió en 2017 y a partir de ese momento se implementó una cadencia, un ritmo de versiones donde cada 6 meses tenemos una nueva versión, aunque oficialmente estas versiones sean intermedias y solamente cada 6 versiones vamos a tener una nueva versión de long-term support o de soporte extendido, digamos que apta para un entorno de producción. Entonces, si nos damos cuenta con este pequeño gráfico, es que estamos en este momento ya pues en la mayoría de las industrias, en la mayoría de los contextos, estamos ya 2 versiones de long-term support detrás. Y eso conlleva a que en el tiempo no vamos a tener soporte y especialmente temas de seguridad. Cuando se detectan huecos de seguridad, llega un punto en el que las versiones ya no tienen ese soporte y por eso deberíamos considerar irnos actualizando. ¿Por qué también? Desempeño. Digamos que una de las grandes quejas históricamente respecto al lenguaje Java es su desempeño. Considerando que no es un lenguaje
compilado nativamente o que genera un ejecutable nativo, sino que es un lenguaje que tiene a la JVM y que requiere una interpretación. Entonces, lo que está claro a partir de los últimos benchmarks que se vienen haciendo respecto a Java 8, Java 11 y Java 17 es que hay una claro mejora en el desempeño de las aplicaciones que corren sobre Java 11 respecto a Java 18 y obviamente sobre Java 17 respecto a Java 8. Deberíamos ir dándole una miradita a estos aspectos. Aquí unos cuantos datos. Por ejemplo, Java 17 es casi un 9% más rápido que Java 11. Es una ganancia considerable. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos migrando? No es simplemente decir, vamos a escribir código en Java 17. De hecho, yo puedo escribir código Java 8 perfectamente, Java 8 puro, y ejecutarlo sobre Java 17, y eso me va a dar de entrada unas ventajas. Pero básicamente, ¿qué debemos empezar? Debemos empezar por actualizar todo nuestro entorno de desarrollo, empezando por nuestros entornos de trabajo de escritura de código, Spring Tools desde la versión 4.13, Eclipse desde la versión 4.21, IntelliJ desde la versión 2021-2.1 y cada una de las cuentas con tu IDE favorito. Maven, que es quizás el gestor de dependencias y de construcción más popular todavía, desde la versión 3.8.1, y para aquellos que utilizan Gradle, desde la versión 7.3. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que hasta la versión Java 8, en el SDK, venían incluidas algunos módulos que oficialmente harían parte de JE, del Java Enterprise Edition, y paulatinamente han ido siendo removidos. En Java 11 fue eliminado JAXB, Java XML Bind. En Java 17 algunos otros módulos fueron eliminados y debemos, si los estamos usando como parte de nuestras aplicaciones, debemos eliminar esa referencia y actualizarla al proyecto Jakarta después de que estos módulos fueron entregados a la Fundación Eclipse. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Debemos estar muy atentos a mensajes como los siguientes. Un supported class failed major version 61. Este mensaje nos indica que nuestro código, cuando lo estamos compilando, o que la herramienta que estamos usando no soporta Java 17. Entonces, es un trabajo paulatino de ir refinando nuestras dependencias para actualizarlas a Java 17. Y este segundo mensaje, Module JDK compiler does not export comes on tools Java C processing to name it module. En Java 16 y Java 17, algunas APIs internas que se podían utilizar, que tenían paquetería bastante vieja de cuando Java todavía pertenecía a Sun Microsystems, fueron ocultadas, ya no se pueden utilizar directamente desde nuestro código y desde las librerías que utilicemos. Alguna librería que, por ejemplo, está documentado que hacía uso de ellas era Lombok. Entonces, si nuestra librería, cuando la migramos, saca este mensaje de error, y significa que tenemos que alzar la mano en la comunidad o en el proveedor de la librería para que actualice a Java 17. En general, actualicemos todas las dependencias a una versión que soporte Java 17. Para que hagamos un pequeño recorderis, ¿qué fue lo nuevo que nos dio Java 8?
Entonces, lo primero y quizás más relevante de Java 8 y que ameritaría, para quien todavía no esté familiarizado, una charla, digamos, complementaria, es la apertura del lenguaje a elementos de programación funcional. Tener las funciones como ciudadanos de primer nivel del lenguaje, la posibilidad de esa expresividad que da las funciones. Y quienes estemos usando Java 8, pues digamos que volver atrás nos costaría. Recordemos que teníamos distintos tipos de funciones: supplier, consumer y predicate. El supplier es un tipo especial de función que no toma argumentos y que retorna un valor. El consumer es una función especial que recibe un valor, realiza alguna operación y no retorna valor. Y el predicado es una especialización que recibe un valor y retorna un booleano. Lambda expressions hacen parte del paquete completo de programación funcional y es una forma en la que podemos escribir funciones anónimas y sin necesidad de escribir una clase particular. Digamos que lo que hacíamos en algún momento con las inner classes, siendo, digamos, claramente mucho más expresivas y mucho más limpias las expresiones lambda. Method references, parte también del gran cambio que fue la programación funcional, y es una forma más breve, concisa de escribir expresiones lambda que solo llaman un método. Por ejemplo, aquí estoy llamando un método de una instancia. Aquí estoy llamando un método de clase, por llamarlo de alguna manera. Esto lo que estoy haciendo es filtrando todos los elementos de una lista que sean vacíos, entonces no tengo que especificar qué es para un objeto, sino que filtrará todos los métodos del tipo y utilizará ese método. Y este es otro caso particular donde utilizo un método reference para instanciar un nuevo objeto. Este es quizá, es parte de alguna manera también de los cambios, es quizás el cambio que yo considero más revolucionario. El hecho de permitir, hasta Java 8 era muy clara la diferencia entre una interfaz y las clases, incluso con las clases abstractas. Una interfaz solo podía tener métodos abstractos que por defecto eran públicos y era imposible adicionar nuevos comportamientos sin obligar a que todas las clases que implementaran una interfaz añadieran implementación de esos nuevos métodos. Con los default methods y con los static methods, yo puedo añadir comportamiento por defecto, como la palabra clave lo dice, a una interfase. Y ese método, ese comportamiento por defecto estará disponible para todas las interfaces que extiendan y todas las clases que implementen esa interfaz. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tengo por aquí una clasecita, una interfaz que llame Course Registration Service y tengo un método, no sé si se ve bien, voy a... no sé. Si ustedes miran, tengo un método no implementado abstracto y tengo un método por default que tiene una lógica. No nos vamos a ocupar tanto de la lógica, pero esto yo no lo podía hacer antes de Java 8.
De alguna manera también me vuelve más difusa la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. La diferencia seguirá siendo que yo de la clase abstracta no puedo sino extender unas, o sea, yo no, como clase yo no puedo extender sino de una sola clase abstracta, puedo implementar múltiples interfaces todavía. Y otro de los grandes cambios de Java 8 fue la API de streams, la API que nos permite manipular secuencias de objetos y de datos a un estilo muy declarativo, donde yo puedo iterar, filtrar, mapear, reducir, validar y recolectar esos datos. Mostrar también por aquí un pequeño ejemplito donde tenía este tipo de cosas pequeñas, donde yo puedo obtener una lista de objetos, filtrarlas por alguna condición y después llevarlas a un nuevo listado. O puedo, tengo aquí otro pequeño, esta es una reducción, donde estoy diciéndole a ese stream, dígame si hay alguien, algún match que cumpla esta condición, si hay algún objeto dentro de esa condición que cumpla esa condición. ¿Cómo teníamos que escribir esto antes? Con un for, hasta que encontráramos el resultado y retornar el código. Entonces, bueno. Chicos, me dicen si se ve mejor ahí. Bueno. Y volviendo a la presentación, el otro cambio grande que tuvimos fue la API de Optional. El API de Optional parece ser un cambio sencillo, es una nueva clase que me permite manejar precisamente valores opcionales y que es un intento de solución para prevenir la infame excepción null pointer exception. Antes, antes hacíamos lo que pueden ver a la izquierda, donde teníamos que validar si un valor era diferente de nulo antes de poderlo manipular. Ahorita lo que hacemos es algo más del estilo que ven a la derecha. Si la tarjeta, pues si el objeto está presente, que es mucho más expresivo que este null, entonces ya obtenemos el objeto. Y o lo podemos hacer de esta manera. Si está presente, if present, hacemos algo. Mostrando un poquito de código. Digamos que uno de los ejemplos que podemos hacer es este. Busco un elemento en el repositorio por una clave. Si está presente, lo guardo. Si no está presente, lo guardo. Si no, lanzo una excepción. Mucho más legible que nuestra antigua validación con null. Otra opción que me ofrece el lenguaje es, si yo hago un find by name, por ejemplo, yo puedo hacer esto, puedo decir que me retorne directamente el student, y si no existe, lanzo una excepción. Es una forma de manejarlo parecida a esta. Son dos formas de expresarlo, ya es cuestión de gustos. Pero es esa expresividad que nos da que nos daba la API de Optional.
Ahora, ya así para entrar un poquito en más materia, ¿qué, qué nos dio Java 11? ¿Qué nos encontramos de Java 8 a Java 11? Y detallitos que debemos tener presentes. Entonces, voy a empezar aquí. Una de las primeras cosas que nos dio Java 8, Java 11, en realidad Java 9, fue que ya aparte de los default methods y de los static methods, ahora podemos tener métodos privados en las interfaces, permitiéndonos tener un código mucho más legible cuando implementamos lógicas complejas, sea en métodos por default o en métodos estáticos. Digamos que parece trivial, pero antes de Java 9, si yo tenía un código muy complejo y quería fraccionarlo en pequeños métodos, esos métodos tenían que ser por defecto públicos y no es necesariamente lo que yo quería. Entonces, vamos a ver, ¿recuerdan este pequeño método que había acá? Si lo vemos así en largo, es un método que hace una validación para la aplicación ejemplo que estamos implementando es un pequeño módulo de registrar cursos para unos estudiantes. Entonces implementamos algunas reglas dependiendo del tipo del curso, válido si ya tiene si ya ha registrado X número de cursos o si tiene algunas otras reglas. Toda esta lógica es un solo método que aparentemente no es muy largo, pero que si yo quiero añadir más complejidad a esas reglas, pues va a seguir creciendo. En Java 8 yo tendría que dejarlo así. En Java 11, si miramos el mismo método, yo lo puedo reducir a un método de 20 líneas de código, más o menos, contando pues espacios en blanco. Ese método, y yo puedo tener estos métodos privados. Entonces, si yo quiero añadir una regla nueva a alguna de mis lógicas de validación, podré ir directamente a cada método y no tendría problema con ello. Con lo cual, yo estoy ganando en algo que para mí siempre ha sido muy importante y es legibilidad y mantenibilidad. En la versión anterior, en el largo plazo, esto puede crecer demasiado. De esta manera yo puedo ir estructurando mejor mi código y con ello voy a ganar mucha más legibilidad. En cuanto a la herramienta, IntelliJ me permite sacar automáticamente, yo puedo simplemente decir acá refactor, extract method, y él me lo va a generar como privado porque está detectando que yo quiero extraer un método que voy a usar en un método por defecto. Entonces, digamos que no quiero, entonces lo voy a dejar así. ¿Cuál fue el segundo cambio grande que nos dio, que tenemos y que podemos usar en producción con Java 11? El Local Variable Type Inference. Desde Java 10, en realidad esto fue introducción Java 10, podemos declarar variables locales no nulas con el identificador var, muy al estilo de lo que se hace en JavaScript y en otros lenguajes, que nos puede ayudar a escribir un código más sucinto, más breve, más cortico, si se quiere. Sin embargo, y aquí es opinión personal mía, yo digo que lo debemos usar con bastante cuidado porque podemos perder legibilidad y mantenibilidad. Vamos a ver un par de ejemplos.
en la versión Java 8. Ustedes ven que hasta Java 8, yo cuando necesitaba declarar una variable, siempre tenía que poner el tipo. Entonces, se daban situaciones como esta, validation result, o como esta, donde yo tengo que declarar cuál es el tipo. ¿Sí? Esa era la práctica. Y era algo que la gente se quejaba, de alguna manera. Uno decía, uno escuchaba, es que en Java me toca escribir mucho para declarar una simple variable. Ok, en Java 11 podemos hacer cosas como este estilo. Un var. Puedo hacer esto, un var. Y el editor me va a decir, esto es un boolean. No hay problema. ¿Sí? ¿Dónde se pierde legibilidad y dónde está el punto que yo considero que se puede llegar a perder legibilidad? A ver, si yo voy a hacer algo como esto, si yo voy a hacer un list, string, y yo estoy declarando la variable aquí, quizás cuando yo haga esto, pues yo podría hacer aquí un var strings y no voy a perder mucha legibilidad porque yo inmediatamente voy a saber cuál es el tipo de dato que le estoy asignando a esa variable. Pero, en mi opinión, ¿dónde empiezan los riesgos? Cuando, supongamos aquí, digamos que es fácil saber que esto es una lista porque yo puedo ir, pero si yo esto estoy llamando un método que me retorna algo, a primera vista no va a ser tan claro cuál es el valor de retorno. Aquí yo puedo saberlo, puedo detectarlo porque sé que estoy manipulando un string. Entonces digamos que es todavía algo obvio, pero quiero resaltar ese el riesgo de que si yo tengo aquí un llamado a un método y no sé exactamente, no tengo claro qué es lo que me retorna, voy a depender del soporte de la herramienta para determinar cuál es ese tipo de dato. Y ahí es donde se pierde un poco de legibilidad. Si ustedes piensan en que el código yo a veces lo tengo que revisar, por decir algo, en un pull request, en GitHub o en Bitbucket o algo por el estilo, quizás no sea tan obvio cuál es el tipo de dato que estoy manejando y ahí se pierde esa legibilidad y mantenibilidad. Entonces, por eso es la advertencia de que debemos ser cuidadosos. Pero hay que reconocer que en ciertos contextos se gana, se evita la parte verbosa del lenguaje. Algunos, otra adición interesante fueron algunos métodos, digamos, utilitarios para manipulación de colecciones. En algunos casos, la instanciación de sets y de colecciones inmutables con el set of y, para recolectar colecciones a partir de strings con que no sean modificables. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo de pruebas. Es muy normal cuando uno está haciendo pruebas que, en este caso, estoy haciendo pruebas unitarias para el método default de la interfaz. Entonces, pues estoy creando la clase manualmente. Quiero simplemente probar esa lógica sin conexión a ninguna otra dependencia. Y nos pasa que cómo teníamos que crear listas, cómo teníamos que crear esos datos con los que vamos a probar. Pues manualmente, si yo tengo una lista, entonces empezar a instanciar la lista, añadirle los elementos que necesite o iterar sobre ella, ¿sí? En Java 11, una de las cosas bonitas es que yo voy a poder hacer esto. Sí, también tengo que añadir uno a uno los elementos, pero no tengo que instanciar la lista y añadirla. Yo puedo simplemente decirle, deme una lista de
tan, mis elementos, y se lo añado al objeto que lo necesite o lo utilizo donde. Es un pequeño ejemplo, pero esto generalmente no suele pasar mucho en pruebas y es bastante útil. Algunos otros métodos que de pronto no los tengo en el ejemplo, en el código de ejemplo, es copiar una lista a otra o pasar de una colección a un array, que solía ser uno de esos ejercicios de carpintería de tengo la colección y tengo que llenar el array. No siempre era nuevos métodos que se añadieron a la API de Optional. Estaba esperen un momentico. En la API de Optional se fueron añadiendo algunos métodos. El Optional as Stream, para crear un stream de un solo elemento. Simplemente pequeño detallito. Y el or else throw. Yo les mostré uno donde hacía un or else throw acá. Este otro simplemente no toma parámetro. Y digamos que es un reemplazo al método get. ¿Qué pasa con el método get? Si ustedes miran la documentación, cuando yo hago get y se van a la documentación de este método retorna. Si no, acá está. Si el método no está presente, lanza un no such element exception. Básicamente el or else throw, que es nuevo en Java 11, hace lo mismo que el get, pero es una semántica mucho más explícita. Dice así, démelo y si no, lance la excepción que va a lanzar. Con el get pasaba que se podía, dentro del código, se podía tratar de obtener el valor del optional sin validar primero si este estaba presente o no. Y otro es el isEmpty. En vez de hacer lo que les mostré en un momento del no is present, nuestra mente no es tan apta para, pues, podemos omitir muy fácil ese no por un isEmpty, que es mucho más expresivo nuevamente de que quiero manejar de primera mano la situación en la que no hay un valor de retorno y si no, algo más, que fue en esta versión de Java 17, lo que quise hacer en esta lógica. Esta es la de Java 11. Esta es la de Java 8, perdón. Si no está presente, y entonces en Java 8, en Java 11, lo cambié para si está vacío. Si está vacío, quiere decir que no encontré el objeto en la base de datos, lo guardo y lo retorno nuevamente como un optional, y si no, lanzo una excepción diciendo que el estudiante ya estaba registrado. Y esta es una variación del if present or else
donde yo lo que hago es, si el valor está vacío, hago algo. Y esto es lo que tiene es un consumer, o sea, tomo el valor contenido por el optional y opero sobre él. En caso contrario, hago algo, ¿sí? Que es un runnable. De este sí no tengo como un ejemplo práctico, pero es bastante útil para esos casos en los que yo quiero tener las dos, y esta es una forma funcional de hacerlo sin necesidad de escribir el if else, que usualmente contaría para los medidores de complejidad y cosas de nuestros analizadores de código. Y este sí no es, este es más como de listados, por conocimiento general. Hay una serie de nuevos métodos a los strings que eran el isBlank para validar si es, a diferencia del isEmpty, este es para validar si si está vacío, o sea, si es nulo, bueno, no nulo, si es simplemente está vacío, o si tiene solo espacios en blanco. Digamos que esto es una edición pequeña, muchas librerías de Apache Commons, del mismo Spring, ya tenían este tipo de utilidades, esto ya lo incorporaron al lenguaje. Métodos para leer líneas, para hacer limpieza de caracteres tanto a la izquierda como a la derecha, leading o trailing, y para repetir strings. Digamos que es una pequeña edición, no era de pronto la más relevante, pero es bueno mencionar. Y ahora, vamos, ¿qué tuvimos entre Java 11 y Java 17? Recuerden que entre Java 8 y Java 11 hubo dos versiones intermedias, Java 9 y Java 10. Entre Java 11 y Java 17 tenemos 6 versiones intermedias. Entonces, aquí se vienen una cantidad de cambios relativamente mayor y algunos de ellos bastante más grandes. Quizás uno de los cambios con más expresividad, que ayuda más a la legibilidad es, y fue introducido en Java 12 y finalmente estandarizado en Java 14, ya liberado como versión definida, es el uso de los switch como expresiones, no como una estructura de control, donde yo puedo, esa expresión, puedo asignar el resultado directamente a una variable o retornar sobre ella. Voy a mostrar aquí el cambio. ¿Recuerdan este pequeño método? Miren, la estructura típica de un switch, en este caso es de una enumeración. Yo tenía que tener para cada case su bloquecito de código. Esta es la versión de Java 8, pero podemos ver la de Java 11, más limpia. Tenía un case donde asignaba el valor a una variable que estaba externa y declarada previamente, y tenía que hacer el break porque si no caía en la siguiente, podía caer en el siguiente, seguía validándolos, así no se ejecutaran, y tenía que tener un por defecto. En Java 17, pues a partir de Java 14, pero ya en producción en Java 17, escribir un switch puede ser algo tan conciso como esto, donde yo tengo el tipo, tengo cada case y utilizo una expresión estilo lambda para decirle que esto lo va a mapear, lo va a convertir a un resultado. Así de simple, así de bonito, así de elegante, así de conciso puedo yo manejar de ahora en adelante los switch y recuperar esta estructura que digamos que no la usábamos, no es la que no más usara,
Pero ahora se nos da para hacer este tipo de manejos mucho más elegantemente. Otro de los cambios grandes son los bloques de texto. Los bloques de texto es un literal, una cadena de texto de múltiples líneas, donde yo me evito la necesidad de utilizar caracteres de escapes, los backslash para indicar que debe utilizar el siguiente carácter con el valor que es, sino que no es un... Y además que con la ayuda de los editores, yo puedo formatear estas cadenas en una forma muy legible y tener un formato. Este es un ejemplo de un bloque de texto siendo usado como parte de un native query en Hibernate. Les voy a mostrar un caso que es bastante normal para los temas de pruebas. En Java 11 y Java 8, yo quiero hacer, en este caso estoy haciendo unas pruebas del endpoint utilizando una librería que se llama REST Assured, donde yo estoy llamando uno de los endpoints y quiero validar que la respuesta que me está entregando ese endpoint cumple con un esquema JSON que tengo definido. La práctica usual sería tener este esquema JSON en un archivo externo, porque generalmente esto era lo que nos ocurría cuando teníamos cadenas de texto de múltiple línea hasta Java 11. Y era que si yo quería tener el código bien formateado, etcétera, pues me tocaba añadirle todos estos caracteres de escape, etcétera, etcétera. Lo mismo, aquí tengo otro caso. Mientras que en Java 17, yo puedo tener algo tan simple y tan elegante como un bloque de texto que se inicia con 3 comillas, se cierra con 3 comillas, y aquí lo puedo leer de forma limpia, sin el ruido que generan los caracteres de escape. Parece simple, pero aporta mucho a la hora de yo querer manejar estos esquemas acá, o este tipo de recursos, sin necesidad de llevarlos a un... El otro cambiecito, digamos que es un conjunto de cambios que se vienen haciendo, que se vienen incluyendo en el lenguaje desde las versiones intermedias entre Java 11 y Java 17, es la utilización de pattern matching para algunas de las estructuras. En este caso, es para el instance of, si yo quería hacer una validación de si un objeto era una instancia de un tipo, de una clase en particular, yo lo hacía y después tenía que utilizar un cast explícito para manipularlo con esa clase. De ahora en adelante, desde Java 16 en adelante, no tengo que hacer esto, simplemente yo puedo hacer el match al tipo deseado, a la variable, y quedará asignado. Entonces, si el objeto es instance of del string y de una vez declaro la variable que va a contener ese string, entonces ya lo puedo manipular. Veamos un pequeño ejemplo. Java 17. En Java 11, yo había creado por aquí una clasecita de Spring que añado para hacer el manejo de las excepciones, para determinar cómo voy a manipular la respuesta
si una excepción sale hasta, sube en las capas de la aplicación, y había creado y tenía este método donde estaba manejando los distintos tipos, la clase padre de mi jerarquía de excepciones, y estaba empezando a manejar para cada uno. Si era not found, entonces cambio el status code a not found. Si me resultaba un invalid registration exception, entonces lo iba a retornar con un conflicto y así por el estilo. En Java 17, yo ese tipo de manejos tengo la forma básica que lo puedo hacer, ahorita hablamos de esta, es que yo puedo hacer este instance of, o puedo hacer este, cuando quiero manipular algo más de esa propiedad y recupero los dos. Es un ejemplo simple, pero me evita tener que hacer el casting de cada uno de los objetos, de cada uno de los objetos. Los récords. Este es, digamos que un cambio relativamente grande y es básicamente un paso hacia darnos nativamente estructuras inmutables, o lo que antes hacíamos con los DTOs. ¿Qué es un record? Es una clase donde yo defino los atributos de la clase y el compilador me genera los accessors, los métodos de acceso, los métodos, y me genera un constructor con todos los atributos, con una característica. Una vez instanciado, yo no puedo cambiar la instancia de un récord. Son totalmente inmutables, por eso no tienen setters, y no puedo cambiar ninguno de sus valores. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito. En nuestras aplicaciones, es muy normal que nosotros tenemos nuestros entities que tienen sus atributos, que los llevamos a la base de datos y que utilizamos, tienen getters y setters. Se ha vuelto, digamos, casi que de facto utilizar Lombok para evitarnos escribir todo el código. Entonces usamos las anotaciones de Lombok para tener los getters y setters, de pronto un builder, si lo queremos hacer con builder, y generar los constructores. Y teníamos normalmente DTOs donde podíamos tener, digamos, versiones parciales de esos models, porque muchas veces no queremos exponer toda la estructura. Hay campos de la base de datos que no queremos exponer, campos de auditoría, etcétera, que no queremos exponer. Entonces lo que hacíamos era que creábamos DT2 y utilizábamos distintos frameworks de mapeo para estar haciendo precisamente esa transferencia de datos entre el DTO y el entity, y el entity y el DTO. Con Java 17 yo puedo resumir esos DTOs en algo tan simple como esto. 2 líneas de código donde tengo los atributos. Yo puedo personalizar se puede personalizar el constructor para añadirle lógicas de validación de los datos que vengan, que no sean nulo, o podría hacer creo que se puede añadir acá. Entonces, ese tipo de cosas las podemos ir haciendo y esto nos va a dar esta flexibilidad.
¿Qué es lo bonito de esto? Que yo puedo tener algunos, de todas formas, tengo que hacer el mapeo, nos podemos seguir apoyando en algunos frameworks. En este caso yo estoy utilizando uno que se llama MapStruct, donde yo defino el mapeo, pero también hay cosas bonitas. En este caso, Spring y Spring Data me permiten hacer cosas como esta, que yo puedo generar un query que no me retorna el entity, sino que yo lo puedo proyectar, se llaman precisamente así proyecciones, donde yo le puedo decir, venga, usted no me va a retornar el entity, me va a retornar esta lista de estos elementos. Casi que estoy generando vistas en el código de mi aplicación de la base de datos. Y de una vez van a ser records y los voy a poder retornar a las capas de la aplicación y manipularlos, etc. Las select classes, en el ejemplo pues en el código de ejemplo no lo he implementado. Fueron un preview features de Java 15. Básicamente, la idea de las select classes es que yo quiero restringir mi jerarquía de clases, diciendo, hey, esta clase yo la voy a hacer sellada y solamente voy a permitir que la extiendan estas clases. Y estas clases tienen que definir por sí mismas también si van a ser selladas, no selladas o finales. Recordemos que una clase que se marca como final quiere decir que que nadie puede extender de ella. En el caso de la non-seal, le estoy diciendo explícitamente, hey, esta clase que pertenece a una jerarquía no sellada puede ser extendida libremente. Y también puedo tener subclases que yo digan sellada, que yo pueda definir como selladas, y solamente voy a permitir que sea esta clase. Digamos que la característica no es más expresivas esas reglas de diseño que quisiéramos implementar. Y por último, siguiendo con el pattern matching que habíamos visto para el instance of, yo puedo hacer ahora también pattern matching para el switch y utilizar expresiones switch con este tipo de estructura. Aquí miren lo que está haciendo es, recibo un objeto y en vez de hacer un if instance of tal, if, else if instance of, que sería lo que yo tendría que hacer aquí, puedo decir, no, venga, retórneme un switch, vamos a armar un switch con este tipo y aquí para cada caso lo voy a manejar y debo definir un default. Un ejemplo que sí implementé y que les había mostrado ahorita era la alternativa de, en vez de manejar estos instance of, yo puedo manejar este tipo de estructura. Voy a comentar acá para que lo veamos mejor. Básicamente estoy haciendo un switch instance of de los tipos, entonces voy a hacer not found exception, invalid registration exception. Nótense que aquí no tengo que poner la palabra clave yield, sino que él va a asignar de una vez el valor. Aquí como el código, como el bloque de código es más de una línea, entonces tengo ¿cómo decirlo? Tengo mi código, tengo que asignar unas variables, tengo que hacer otras operaciones y le estoy diciendo, venga, retorne de alguna manera este valor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un yield y un return?
que el return me va a retornar el control a quien esté llamando este método. Aquí estoy simplemente como subiendo, no alcanzo a traducirlo exactamente, pero es como subiendo este valor y se lo voy a asignar a esta variable. Y tengo mi default, donde para otros casos va a ser bad request. Este es un preview, este todavía no está en versión de producción. Si ustedes quieren usarlo, tienen que habilitar los previews features en su proyecto. En Maven es básicamente decirle que utilice este argumento de compilación, lo mismo para la ejecución de las pruebas, o en el entorno de ejecución hacer perdón, por aquí. En las preferencias, cuando estamos compilando, yo le tengo que el 17, es la versión 17, y que vamos a habilitar el Enable Preview para poder hacer la ejecución. Esto es todavía experimental, se puede usar bajo la advertencia de que en la versión 18 o en la versión 19 haya cambios a la forma en que se esté manipulando y eso implique cambios en el código, pero como dije, está disponible y puede ser utilizado y es una adición bastante interesante para hacer nuevamente nuestro código más expresivo. Ahora sí, creo que hemos cubierto las características principales del lenguaje, de qué debemos, cuáles son los aspectos que podemos hacer uso. Y nada, si hay alguna pregunta, con gusto la podemos responder. Johannes, muchísimas gracias por toda la explicación. La verdad que, como bien decís, recorrimos muchos puntos a lo largo de este webinar. Los invitamos a todos los que tengan alguna consulta o duda que nos hagan llegar las mismas por medio del espacio de Q&A de Zoom o por mismo chat. Acá hay una pregunta, me pregunta Gastón Martín, si el preview es para el YEL o solo para el pattern matching. Me imagino que te refieres al último, a esta última característica. El que está en preview es el pattern matching for switch. O sea, toda esta estructura donde yo hago pattern matching para este tipo de, pues, con tipo, como reemplazando el instance of. El YEL, es realmente una sentencia que fue añadida desde las switch expressions. O sea, ese es parte de switch expressions. Era preview en Java 12 y fue ya definitivo en Java 14. Yo aquí no lo estoy mostrando, simplemente yo podría aquí escribir YEL true en este caso, pero pues no es necesario. Preguntan también qué versión de Java usaría actualmente para ambientes productivos. Yo en este momento tomaría la decisión de irme a Java 17, que es la última versión LTS. Ya las herramientas tienen un soporte estable, Maven, Gradle, los entornos de desarrollo. Entonces, y Java 17 tiene ya casi un año de vida. Tuvimos Java 18, perdón. Tuvimos Java 18 en marzo
y se espera el lanzamiento de Java 19 en septiembre. Esa es la cadencia marzo, septiembre, marzo, septiembre. Entonces yo me iría en Java 17. Siendo consciente de que muchas empresas, digamos que el ritmo de adopción de las nuevas tecnologías suele ser más lento y las empresas suelen ser más conservadoras. Si yo voy a empezar, si la empresa pone algunas dudas, yo pediría al menos subirme a Java 11 y no quedarme en Java 8. Todavía hay proyectos que se hacen en Java 8, pero yo creo que ya es hora de que dejemos atrás Java 8 con todo lo elegante y todo lo grandioso que fue, especialmente para quienes veníamos trabajando desde Java 2, Java 3, y montarnos de una vez en Java 11. Bien, por otro lado nos están consultando si vamos a estar compartiendo la grabación y los slides de la presentación. Les comentamos a todos que se los vamos a estar compartiendo los próximos días. Se los vamos a estar enviando por mail con el mail que se han inscrito a esta charla. Les vamos a dar la grabación, les vamos a dar el acceso al slide y también les vamos a dar acceso al código que usó Johannes durante la presentación. Exacto. No sé si quieren acercarnos a alguna otra consulta, pueden usar el chat o pueden usar el espacio de Q&A que nos brinda Zoom, como para aprovechar los últimos minutitos de esta charla. Vamos a ver, Johannes, si nos llega alguna consultita más. Bueno, al parecer, si no hay más dudas, les agradecemos a todos por haber participado y te agradezco particularmente a vos, Johannes, por habernos dado esta charla, que la verdad que fue súper interesante y esperamos que se vengan charlas nuevas. Les recuerdo a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a encontrar distintos contenidos, inclusive muchos más webinars que están por venir, así que los invitamos a que se sumen y estén al tanto de todas las novedades. Y bueno, les vamos, como bien dije, les vamos a estar compartiendo los materiales que utilizamos en el día de hoy, así que espero que puedan sacar provecho de toda la información que Johannes nos compartió en el día de hoy. Así que bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Johannes, nuevamente. Muchas gracias a ti, Paulina, y muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, hasta luego, que tengan todos buena tarde.